La aterrorizada criada gritó cuando largos mechones de cabello castaño oscuro cayeron sobre su regazo tembloroso. De pie detrás de ella, con unas tijeras plateadas en la mano, Vanessa Sterling sonrió con una satisfacción silenciosa. Tal vez ahora, dijo, lo suficientemente fuerte para que todos los sirvientes en la sala pudieran escucharla, recuerdes cuál es tu lugar. Nadie se movió. Las amas de llaves bajaron la mirada. Los guardaespaldas fijaron los ojos en el piso de mármol. Incluso el mayordomo principal permaneció paralizado. Todos sabían que oponerse a la prometida del jefe de la mafia podía costarles el trabajo, o algo mucho peor. La mujer arrodillada sobre el piso pulido nunca lloró. En cambio, Ivy Bennet recogió con calma los mechones desiguales que descansaban a sus pies. Pasó los dedos por lo que quedaba de aquel cabello que le llegaba hasta la cintura, ese cabello que su abuela alguna vez llamó la dignidad de una mujer. Durante varios segundos, el gran salón quedó tan silencioso que se podía escuchar cada respiración entrecortada. Entonces, para sorpresa de todos, Ivy tomó suavemente las tijeras de la mano de Vanessa. Sin ira. Sin lágrimas. Sin alzar la voz. Ella misma cortó el resto de su cabello hasta que cada mechón quedó justo debajo de la barbilla. Miró directamente a los ojos de Vanessa. Acabas de cometer un error que jamás entenderás. Luego le devolvió las tijeras, alisó las arrugas de su delantal de criada y, en silencio, regresó a su trabajo. Nadie dentro de la mansión Morelli se imaginó que, antes de que terminara la semana, aquella casa que parecía imposible de sacudir comenzaría a derrumbarse. No por la violencia, no por una traición, no por familias rivales de la mafia, sino porque la única mujer a la que todos habían pasado por alto, finalmente dejó de dar más de lo que nadie le había pedido jamás. Mucho antes de que el amanecer pintara el cielo del este, siempre había una luz encendida dentro de la mansión Morelli. Venía de la cocina de los sirvientes. Todas las mañanas, exactamente a las 4:30, Ivy Bennet abría la entrada lateral cargando una vieja bolsa de lona que había pertenecido a su abuela. Saludaba por su nombre al guardia de seguridad que aún luchaba contra el sueño, le preguntaba si la fiebre de su hija había bajado, y en silencio le dejaba una taza de café recién hecho antes de perderse en el interior de la mansión. Nadie le había pedido que hiciera eso. Ella simplemente lo recordaba. Recordar a la gente siempre había sido el don silencioso de Ivy. Recordaba cumpleaños que los mismos empleados olvidaban. Recordaba que jardinero sufría de artritis cada vez que se acercaba la lluvia. Recordaba que el ayudante de cocina más joven odiaba en secreto los champiñones, pero le daba vergüenza decirlo. Recordaba que guardaespaldas preferían el café solo después de los turnos de vigilancia nocturna, y que chefs se ponían nerviosos antes de las cenas diplomáticas. Para los extraños, Ivy era solo otra criada más. Pero para quienes llevaban años trabajando en la propiedad, ella era algo casi imposible de describir. Era el hilo invisible que mantenía unidos cientos de pequeños momentos, día tras día. La propiedad Morelli se extendía por acres de jardines perfectamente cuidados frente a la costa atlántica. Parecía más un resort de lujo que una residencia privada, con casi 80 empleados repartidos entre servicio doméstico, seguridad, jardinería, mantenimiento, transporte, administración y hospitalidad. Todo parecía funcionar sin esfuerzo. Los candelabros de cristal brillaban. Los jardines florecían con una simetría perfecta. Los autos de lujo esperaban relucientes frente a la entrada. Los invitados elogiaban un servicio impecable. Pero ningún visitante veía jamás los pequeños desastres que se evitaban antes del desayuno. Ese era el trabajo de Ivy. Cuando un chofer se quedaba dormido después de trabajar 3 turnos nocturnos seguidos, Ivy conseguía en silencio a otro conductor antes de que nadie se diera cuenta. Cuando las flores importadas llegaban dañadas, ella misma rediseñaba los arreglos usando flores del invernadero. Cuando una joven y nerviosa criada rompía sin querer una porcelana antigua que valía miles de dólares, Ivy se quedaba trabajando horas extra para ganar el dinero necesario y reponerla en secreto. Sin reportes, sin reconocimiento, sin quejas. Solo soluciones. Los empleados más antiguos siempre intercambiaban miradas cómplices cada vez que alguien elogiaba lo bien que funcionaba la propiedad. Ellos conocían la verdad. La mansión no funcionaba gracias a sistemas costosos ni a una gerencia estricta. Funcionaba porque Ivy notaba cada problema antes de que se convirtiera en el problema de otra persona. Cada mañana, alrededor de las 7, el personal se reunía brevemente antes de comenzar sus tareas. La anciana ama de llaves, la señora Evelyn Carter,
Observaba a Ivy moverse en silencio entre los departamentos, revisando horarios mientras cargaba sábanas recién lavadas con total naturalidad. Una de las empleadas nuevas susurró, ¿cómo sabe siempre dónde está cada quien? La señora Carter sonrió. Porque ella presta atención mientras todos los demás están ocupados sintiéndose importantes. La joven criada frunció el ceño. Pero ella solo es del servicio doméstico. La expresión de la señora Carter se suavizó. No, querida. Limpiar es su trabajo. Cuidar de este lugar es quien es ella. Muy pocos entendían de dónde venía esa devoción. Años atrás, después de que los padres de Ivy murieran en un accidente en la carretera, su abuela la había criado en un pequeño pueblo costero. Tenían poco dinero, pero nunca les faltó cariño. Su abuela le cepillaba el cabello cada noche mientras repetía siempre las mismas palabras: el cabello crece porque la esperanza crece. Mientras cuides de ambos, nadie podrá quitarte de verdad tu dignidad. Cuando la enfermedad finalmente se llevó a la anciana, Ivy siguió dejándose crecer el cabello, no por vanidad, sino porque cada centímetro le recordaba el único hogar que había conocido. Cargaba con esos recuerdos en cada día difícil. La mayoría de los empleados nunca lo supo. Ivy nunca hablaba de sí misma. En cambio, escuchaba. Por eso los trabajadores nuevos, asustados, terminaban confiándole sus secretos después de apenas un par de conversaciones. Ella nunca juzgaba, nunca chismeaba, nunca repetía los secretos de nadie. Incluso Dante Morelli se había fijado en ella, aunque solo de pasada. El temido jefe de la mafia pasaba la mayor parte de su vida negociando contratos navieros multimillonarios, resolviendo conflictos entre familias poderosas y protegiendo un imperio construido a lo largo de décadas. Con frecuencia pasaban semanas sin que pasara más de una sola noche en su propia mansión. Cada vez que regresaba, todo parecía estar exactamente como debía estar. La cena llegaba a tiempo. Las reuniones fluían sin problemas. Los invitados se iban impresionados. Él simplemente asumía que así funcionaba la casa. No tenía idea de que alguien se aseguraba de que así fuera, en silencio. De vez en cuando, al cruzar el vestíbulo antes de otro viaje de negocios, le hacía un gesto con la cabeza a Ivy. Gracias. Todo se ve perfecto. Ella siempre sonreía con cortesía. Es un placer, señor. El intercambio duraba solo unos segundos. Pero había alguien más que notaba cada uno de esos momentos. Vanessa Sterling. Elegante, hermosa, nacida en una de las familias políticas más influyentes del estado, comprometida oficialmente con Dante desde hacía casi un año. Ella entendía la riqueza. Entendía las apariencias. Entendía el poder. Pero no entendía por qué el hombre más temido de la costa este agradecía, de vez en cuando, con un respeto genuino, a una criada de talla curvilínea. Al principio lo ignoró. Después empezó a observar. Cada pequeño cumplido, cada gesto de aprobación, cada momento en que Dante reconocía el trabajo de Ivy sin siquiera darse cuenta de que lo hacía. Una pequeña semilla de celos echó raíz. Creció despacio, en silencio, con paciencia. Y para cuando Dante partió hacia Chicago, a una negociación de una semana con familias rivales de la mafia, Vanessa ya se había convencido de algo que no era cierto. Creía que Ivy Bennett no era simplemente una criada. Creía que era su competencia. Vanessa sonrió mientras veía desaparecer la caravana de Dante más allá de las puertas de la propiedad. Durante los próximos 7 días, ella sería quien mandara. A la mañana siguiente de la partida de Dante Morelli, el ambiente dentro de la propiedad cambió casi de inmediato. Durante años, el personal había seguido un ritmo silencioso basado en la cooperación. Cada departamento confiaba en los demás. Los problemas se resolvían en silencio antes de llegar a la gerencia. Era un sistema eficiente creado no por miedo, sino por respeto mutuo. Vanessa Sterling tenía la intención de reemplazar esa cultura por la obediencia. Convocó a todos los jefes de departamento en el salón principal. Vestida elegantemente con un traje de diseñador color marfil, se paró bajo un enorme candelabro de cristal con la confianza de alguien que creía que la autoridad simplemente podía heredarse. Mientras Dante esté fuera, anunció, todas las decisiones pasarán por mí. Espero perfección, lealtad y disciplina absoluta. Nadie la contradijo. Los empleados más antiguos intercambiaron miradas silenciosas. La señora Carter bajó los ojos. El jefe de jardinería suspiró en silencio. Incluso el capitán de seguridad simplemente asintió. Todos entendían una cosa: 7 días podían parecer una eternidad.
En cuestión de horas, Vanessa empezó a hacer cambios. Varios sirvientes de mucha antigüedad fueron reasignados a tareas menos deseables. Llegó una nueva asistente personal de la propiedad de su familia, que enseguida empezó a criticar procedimientos que habían funcionado perfectamente durante años. Se ordenó a los empleados pedir aprobación hasta para las decisiones más pequeñas. La mansión se volvió más silenciosa. No más tranquila, solo más silenciosa. La gente había dejado de hablar con libertad. Solo Ivy siguió trabajando exactamente como antes. Saludaba a todos con la misma sonrisa suave. Preparaba las bandejas del desayuno. Ayudó a una joven criada nerviosa a aprender el orden correcto de los cubiertos. Le recordó al pastelero que uno de los diplomáticos visitantes era alérgico a las almendras. Nunca cuestionó la autoridad de Vanessa. Simplemente se concentró en ayudar donde pudiera. Para Ivy, la bondad nunca había dependido de quien estuviera al mando. 3 días después, la propiedad se preparaba para una importante cena diplomática. Varios inversionistas influyentes, políticos y socios de negocios asistirían antes del regreso de Dante. Vanessa consideraba esa noche su oportunidad para demostrar que ya era capaz de dirigir la casa Morelli. Cada arreglo floral fue inspeccionado. Cada copa de vino fue medida. Cada silla fue colocada con precisión matemática. El comedor era una obra maestra, hasta que Ivy notó un pequeño error. En el centro de la mesa, las tarjetas de asiento de 2 empresarios rivales se habían intercambiado por accidente. La mayoría de la gente jamás habría notado el problema. Ivy sí lo notó. Recordaba la historia entre ellos desde un banquete casi 2 años atrás. Aquellos 2 hombres se habían negado a sentarse juntos después de una amarga disputa legal. Si el error no se corregía, podía avergonzar a la familia Morelli frente a invitados distinguidos. Se acercó a Vanessa en voz baja. Señorita Sterling, dijo a Ivy con suavidad, creo que 2 tarjetas de asiento pudieron haberse intercambiado por error. Vanessa apenas la miró. Están correctas. Solo pensé, no te pedí que pensaras. Ivy dudó. Le pido disculpas. Solo quería evitar una situación incómoda. Antes de que Vanessa pudiera responder, uno de los gerentes de la propiedad pasó por ahí, notó el arreglo y frunció el ceño de inmediato. Ah. Rápidamente intercambió las 2 tarjetas. Buen ojo. Le sonrió cortésmente a Ivy. Gracias. La corrección tomó menos de 5 segundos, pero para Vanessa duró una eternidad. Vio a varios empleados mirar a Ivy con una silenciosa admiración. En su mente, la criada la había corregido en público. La cena en sí se desarrolló con éxito. Los invitados nunca supieron lo cerca que había estado la noche de convertirse en un desastre incómodo. Vanessa sonrió durante todo el evento. Reía con elegancia. Aceptaba los cumplidos. Pero, bajo esa fachada impecable, la humillación se convertía poco a poco en resentimiento. Cuando los últimos invitados se marcharon y el personal empezó a limpiar el salón de baile, Vanessa llamó a todos al gran salón. Su voz resonó por los corredores de mármol. Hay algo que necesita atenderse. Casi todos los empleados se reunieron. Amas de llaves, chefs, choferes, jardineros, personal de seguridad. Nadie entendía por qué los habían convocado tan tarde. Vanessa caminó despacio hacia Ivy. Parece que disfrutas corrigiendo a los demás. Ivy la miró, genuinamente confundida. Solo estaba intentando ayudar. ¿Ayudar? Vanessa rió con frialdad. ¿O intentabas impresionar a Dante? Un incómodo murmullo recorrió la sala. Ivy parpadeó. Yo jamás, no mientas. Vanessa se acercó más. He visto cómo te agradece. He visto cómo finges modestia. ¿Crees que, porque eres útil, eres importante? La acusación dejó a todos atónitos. Ivy bajó la mirada. Señorita Sterling, jamás he querido nada más que hacer bien mi trabajo. ¿Tu trabajo? La mirada de Vanessa se posó en el largo cabello castaño de Ivy. Sin duda parece que has cuidado muy bien tu apariencia. Sin previo aviso, Vanessa tomó unas pesadas tijeras de sastre de un carrito de suministros cercano. Alguien las había dejado ahí después de desempacar unos manteles decorativos. Las levantó. La señora Carter jadeó. Señorita Sterling. La anciana dio un paso al frente, por instinto. Una mirada fulminante de Vanessa la detuvo. ¿Olvidas con quién estás hablando? El silencio se tragó el salón entero. Vanessa tomó un mechón del cabello de Ivy. Por primera vez,
el miedo apareció en los ojos de Ivy. No por el dolor, sino porque de inmediato recordó a su abuela. Cada noche, cada trenza suave, cada promesa de que la dignidad podía sobrevivir a las dificultades. Las hojas se cerraron. Un áspero chasquido metálico resonó por todo el piso de mármol. Luego otro. Y otro más. Gruesos mechones de cabello castaño se deslizaron de la mano de Vanessa y cayeron lentamente sobre el delantal de Ivy. Nadie se movió. Varias criadas se taparon la boca para no llorar. Un joven jardinero apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El capitán de seguridad miró fijo hacia adelante, sabiendo que intervenir contra la prometida del jefe podía costarle el sustento a todos. Vanessa finalmente soltó lo que quedaba del cabello desigual. «Listo». Sonrió. «Ahora, tal vez recuerdes tu lugar». Durante varios segundos interminables, toda la mansión pareció dejar de respirar. Ivy se arrodilló despacio. Recogió cada mechón de cabello con un cuidado extraordinario, casi como si estuviera recogiendo pedazos de su propio pasado. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero ninguna cayó. En cambio, se puso de pie, extendió la mano hacia Vanessa y dijo solo 3 palabras. «Las tijeras, por favor». Vanessa, momentáneamente confundida, se las entregó. Sin temblar, sin ira, sin alzar la voz, Ivy levantó las hojas y cortó ella misma el resto de su cabello. Corto, parejo, práctico. Cuando cayó el último mechón, colocó las tijeras con cuidado sobre la mesa cercana. Miró directamente a Vanessa. No había odio en su expresión, solo una tranquila decepción. «Acabas de cometer un error que jamás entenderás». Luego hizo una reverencia cortés. «Con permiso». Tomó su carrito de limpieza y se alejó con calma. Detrás de ella, más de 70 empleados quedaron paralizados en completo silencio. Sin aplausos, sin gritos, sin protestas, solo la insoportable certeza de que algo precioso dentro de la propiedad Morelli acababa de romperse. Y ninguno de ellos entendía todavía cuánto le costaría a todos aquel único acto de crueldad. A la mañana siguiente, Ivy Bennet llegó a la propiedad exactamente a las 4:30, tal como lo había hecho cada día durante los últimos 4 años. La única diferencia era su cabello. Donde antes descansaba una gruesa trenza sobre su espalda, ahora unos mechones cortos castaños enmarcaban su rostro. Cada empleado con el que se cruzaba se detenía un instante antes de bajar la mirada en silencio. Nadie mencionó lo ocurrido. Nadie se atrevía. Ivy saludó al guardia de seguridad con su sonrisa habitual, firmó el registro de asistencia, recogió sus artículos de limpieza y comenzó sus labores asignadas. Sacudió el polvo del corredor oeste, cambió las sábanas en las suites de huéspedes, pulió la escalera de mármol, repuso las toallas en el spa privado. Todo lo que estaba en su descripción de trabajo se cumplió con el mismo esmero de siempre. Nada más. Al principio, nadie notó nada. La señora Carter casi le pidió a Ivy que ayudara a entrenar a una nueva compañera nerviosa, como siempre hacía. La pregunta se quedó en sus labios. Recordó. Eso nunca había sido responsabilidad de Ivy. Siempre había sido solo otra amabilidad que ella ofrecía sin que nadie se lo pidiera. Para la hora del almuerzo, empezaron a aparecer las primeras grietas. Un nuevo ayudante de cocina preparó por error una sopa de champiñones para un contador con una alergia grave. Normalmente, Ivy habría notado el menú al pasar por la cocina y habría sugerido en silencio un sustituto antes de que se sirviera. Esta vez, pasó de largo. No por enojo, sino porque llevaba toallas limpias al segundo piso. La sopa llegó al comedor antes de que se descubriera el error. El chef pasó 20 minutos frenéticos preparando un reemplazo. Miró hacia el pasillo por donde Ivy había desaparecido. Solo entonces se dio cuenta de que ella lo había salvado de errores similares docenas de veces antes. Esa tarde, uno de los choferes llegó casi 40 minutos tarde a recoger a un importante abogado en el aeropuerto. Había copiado mal la hora de salida en su horario. Normalmente, Ivy comparaba los registros de transporte cada mañana mientras llevaba el café a la oficina administrativa. Detectaba los conflictos de horario casi por instinto. Ese día, ni siquiera entró a la oficina. No era parte de su trabajo. El abogado esperó. El retraso avergonzó a la propiedad. Para el atardecer, el ambiente se sentía extrañamente distinto. No había pasado nada catastrófico, pero ya nada parecía fluir sin esfuerzo. La mansión ya no se movía con esa armonía silenciosa. En cambio, cada departamento luchaba por su cuenta.
El día siguiente trajo aún más confusión. Unas flores frescas destinadas a una junta de caridad de ancianos fueron entregadas por error en la biblioteca privada en lugar del salón de recepción. Las raras orquídeas reservadas para un invitado diplomático quedaron olvidadas dentro del invernadero hasta que se marchitaron bajo el sol de la tarde. El florista culpó al servicio doméstico. El servicio doméstico culpó a la administración. La administración culpó al equipo de entregas. Discusiones que jamás habían existido se volvieron comunes de repente. Nadie reconocía el eslabón perdido que conectaba todo. Ivy nunca había dirigido esos departamentos. Simplemente había hablado con la gente. Recordaba, sugería, notaba. Ahora ya no hacía nada de eso. A media tarde, una joven criada rompió en llanto después de quebrar un costoso jarrón de cristal mientras limpiaba el salón de música. Meses atrás, Ivy la habría consolado en silencio, la habría ayudado a recoger los pedazos, y habría encontrado una solución antes de que la gerencia se enterara del accidente. En cambio, Ivy entró al cuarto, vio el vidrio roto y preguntó con calma, ¿ya avisaste a tu supervisora? La chica asintió entre lágrimas. Sí. Ivy le ofreció una sonrisa comprensiva. Lamento que haya pasado. Luego tomó su carrito de limpieza y siguió por el pasillo. La joven criada se quedó mirándola, incrédula. No porque Ivy se hubiera vuelto fría, sino porque, por primera vez, Ivy había dejado que alguien más cargara con el peso de su propio error. Esa noche, la señora Carter encontró a Ivy cenando sola en la cafetería del personal. La mujer mayor se sentó frente a ella. Por varios instantes, ninguna dijo nada. Finalmente, la señora Carter susurró, «Querida, te has vuelto muy callada». Ivy miró su taza de té, intacta. «Siempre he sido callada». «No. Siempre has sido amable». Las palabras quedaron flotando entre ellas. La señora Carter extendió la mano sobre la mesa. «No tienes que cargar con esto tú sola». Una sonrisa apenas visible tocó los labios de Ivy. «No estoy cargando con nada. Solo estoy haciendo el trabajo para el que me contrataron. Ni más, ni menos». Los ojos de la señora Carter se llenaron de lágrimas. Entendió exactamente lo que Ivy quería decir. La propiedad había pasado años aceptando regalos que jamás formaron parte de su salario. Su paciencia. Su memoria. Su compasión. Su disposición a resolver problemas que le pertenecían a otros. Ahora esos regalos habían desaparecido en silencio. Y nadie los había apreciado hasta que ya no estaban. 3 días después del incidente, el jefe de seguridad entró furioso a la oficina de operaciones. 2 equipos de patrulla habían sido asignados por error a la misma sección de la propiedad, mientras que otra entrada quedó completamente descubierta por casi 1 hora. Por suerte, no ocurrió ninguna amenaza de seguridad. Aún así, el error no tenía precedentes. El capitán revisó cada documento 2 veces. Todo parecía correcto. Solo después recordó que era Ivy quien normalmente llevaba las notas actualizadas de turno entre los departamentos cuando los horarios cambiaban de último momento. Nadie se lo había pedido. Ella simplemente había notado que el papeleo a veces se movía demasiado lento. Por toda la propiedad se sucedían revelaciones parecidas. Los jardineros de pronto recordaron que a Ivy les llevaba botellas de agua durante las olas de calor del verano. El personal de lavandería recordó cómo ella reorganizaba los carritos de entrega cada vez que alguien se reportaba enfermo. Los guardias nocturnos se dieron cuenta de que ella siempre preparaba sándwiches antes de las tormentas nocturnas, porque los restaurantes fuera de la propiedad cerraban temprano. Ninguna de esas acciones había sido jamás obligatoria. Ella simplemente se preocupaba. Y todavía se preocupaba. Pero ya no creía que fuera su lugar el intervenir. Para el 5.º día, hasta Vanessa empezó a notar la diferencia. Caminaba por la mansión esperando un servicio impecable. En cambio, encontraba empleados ansiosos corriendo entre tareas sin terminar. El comedor de desayuno había abierto 10 minutos tarde. Se habían entregado sábanas limpias a las suites equivocadas. Un paquete importante destinado a la oficina privada de Dante seguía sin abrir porque nadie se había dado cuenta de que había llegado. Vanessa convocó una junta de emergencia con el personal. Su voz resonó con dureza por el salón. ¿Qué está pasando con esta casa? Nadie respondió. Ella exigió explicaciones. Los gerentes de departamento se culparon unos a otros. Los chefs culparon al servicio doméstico. El servicio doméstico culpó a la programación de horarios. La programación culpó al transporte.
La sala se llenó de acusaciones. De pie en silencio, al fondo, Ivy escuchaba sin decir palabra. Durante años, ella se habría adelantado con sugerencias tranquilas, conectando con calma cada departamento hasta que todos entendieran cómo resolver el problema. Ahora permanecía callada, no por venganza, sino por respeto. Finalmente había aceptado que hacer el trabajo de los demás nunca había sido, de verdad, su responsabilidad. La mirada de Vanessa recorrió la sala hasta detenerse en Ivy. Por un breve instante, esperó que la criada ofreciera otra solución, otro rescate, otro milagro. Ivy simplemente bajó su libreta después de anotar sus tareas de limpieza. Nada más. Vanessa dio por terminada la reunión, frustrada. Mientras los empleados salían despacio, un jardinero anciano le murmuró a la señora Carter: «Pensé que cortarle el cabello la humillaría». La señora Carter observó a Ivy desaparecer por el corredor. No. Solo le quitaron lo que todos podían ver. Lo que no notaron fue todo lo que ella había estado cargando, y que nadie más cargaba jamás. Muy lejos de los muros de la propiedad, la caravana de Dante Morelli ya iba de regreso a casa. Ninguno de los que lo esperaban se imaginaba que, en las próximas 24 horas, el jefe notaría algo que nadie había podido ocultar. No las flores desaparecidas, no los errores de horario, no las comidas retrasadas. Notaría el silencio. Y en cuanto Dante Morelli empezara a hacer preguntas, alguien finalmente tendría que responder. El viernes por la tarde, las puertas de hierro de la propiedad Morelli se abrieron de par en par. Una caravana de camionetas negras avanzó despacio por el largo camino de piedra, escoltada por vehículos de seguridad armados. Los empleados que estaban cerca de la entrada enderezaron la postura por instinto. Dante Morelli había regresado. Para la mayoría, su llegada inspiraba una mezcla de admiración y miedo. Poseía la confianza serena de un hombre cuyas decisiones moldeaban las vidas de miles de personas. Sus rivales temían más su inteligencia que su poder, porque casi nunca necesitaba levantar la voz para lograr una obediencia absoluta. Al bajar del vehículo principal, se detuvo un instante. Algo se sentía distinto. No mal. Pesado. La mansión siempre lo había recibido con una sensación de orden silencioso. Incluso después de agotadores viajes de negocios, podía cruzar la entrada y sentir de inmediato que cada detalle ya estaba resuelto. Hoy, el silencio se sentía forzado. Los empleados lo saludaban con respeto, pero pocos lo miraban a los ojos. La sonrisa del mayordomo se veía forzada. Dos jóvenes criadas intercambiaron miradas nerviosas antes de apartar la vista. Incluso varios capós veteranos, hombres que habían negociado con familias criminales peligrosas sin pestañear, parecían extrañamente incómodos. Dante lo notó todo. Simplemente no dijo nada. Siguió caminando. En el gran vestíbulo, Vanessa lo recibió con una sonrisa radiante y un abrazo cariñoso. «Debes estar agotado». «Fue productivo», respondió Dante. Ella enseguida comenzó a describir la exitosa cena diplomática que había organizado, las mejoras que había hecho en toda la propiedad y lo eficiente que había estado el personal durante su ausencia. Dante escuchaba con cortesía, pero su atención se desviaba una y otra vez. Pequeñas imperfecciones lo rodeaban. Un cuadro en el corredor oeste colgaba ligeramente torcido. Los lirios frescos del vestíbulo empezaban a marchitarse. Un informe de seguridad reposaba sin abrir sobre una mesita. Por separado, ninguno de esos detalles importaba. Juntos, formaban un patrón. Esta casa jamás pasaba por alto los detalles. Alguien había dejado de verlos. Mientras caminaban hacia su despacho, una voz familiar lo saludó en voz baja. «Bienvenido a casa, señor Morelli». Dante se dio la vuelta. Por un breve segundo, no la reconoció. Ivy Bennet estaba de pie, sosteniendo una canasta de sábanas recién dobladas. Su postura seguía siendo la misma. Su sonrisa suave seguía siendo la misma. Pero su largo cabello castaño había desaparecido. Ondas cortas descansaban justo debajo de su mandíbula. Dante se detuvo. «Ivy». Ella inclinó la cabeza con respeto. «Qué bueno tenerlo de vuelta, señor». Él la observó un momento. «Te cambiaste el cabello». Ella se tocó el cabello, casi sin darse cuenta. Sí. Quería un cambio. Su respuesta salió fluida. Demasiado fluida. Durante los años que llevaba conociendo a Ivy, Dante había desarrollado una confianza poco común para leer a la gente. Era una de las razones por las que su imperio había sobrevivido a incontables traiciones. La gente mentía con palabras.
La verdad vivía en otro lugar, en sus ojos, en su respiración, en su silencio. Ivy estaba mintiendo. No con malicia. Con protección. Él asintió una vez. ¿Te queda bien? Una sonrisa apenas visible cruzó el rostro de ella. Gracias. Se disculpó y siguió por el pasillo. Dante la observó hasta que desapareció tras la esquina. Luego se volvió hacia Vanessa. ¿Cuándo se cortó el cabello? Vanessa se encogió de hombros, con indiferencia. Hace unos días. ¿Por qué? Supongo que a las mujeres a veces les da por hacer cambios. La respuesta se sintió vacía. Él no dijo nada más. Esa noche, Dante revisó informes de negocios en su estudio. Pero su concentración se desviaba una y otra vez hacia el extraño ambiente dentro de la propiedad. 2 veces las reuniones empezaron tarde porque se habían extraviado documentos. La cena llegó casi 15 minutos fuera de horario. Un cuarto de huéspedes preparado para un visitante que se quedaría a dormir no tenía toallas limpias. Eran errores que él nunca había visto antes. Cerca de la medianoche, llamó al gerente de la propiedad a su despacho. El administrador de mediana edad entró visiblemente tenso. ¿Ha cambiado algo mientras estuve fuera? El gerente titubeó. No, señor. Todo está bajo control. Dante cerró la carpeta que tenía frente a él. He pasado 20 años negociando con hombres que construyeron organizaciones criminales enteras sobre el engaño. Lo miró directamente. Sé cuando alguien no me está contando todo. Silencio. El gerente tragó saliva con dificultad. Finalmente respondió con cuidado. El personal se ha estado ajustando. ¿A qué? Otra pausa. A los cambios. ¿Qué cambios? El hombre bajó la mirada. No creo que me corresponda decirlo. Dante lo despidió sin decir una palabra más. Esa respuesta lo inquietó mucho más que cualquier explicación. A la mañana siguiente, empezó a hacer preguntas en silencio. No como jefe de la mafia, sino como observador. Habló con el chef principal mientras inspeccionaba las cocinas. El chef elogió al personal, pero admitió que los errores se habían vuelto extrañamente frecuentes. ¿Qué cambió? El chef suspiró. Honestamente, no lo sé. Titubeó, o quizás se detuvo a tiempo. Dante esperó. Continúa. El chef negó con la cabeza. No me corresponde a mí contar esa historia. Más tarde, Dante caminó por los jardines con el supervisor de paisajismo. El anciano admitió que las entregas de flores se habían vuelto cada vez más desorganizadas. De nuevo, Dante preguntó, ¿por qué? Y de nuevo llegó casi la misma respuesta. No creo que deba decirlo. Durante toda la tarde, conversación tras conversación siguió el mismo patrón. Nadie mentía. Nadie culpaba a nadie. Nadie mencionaba a Vanessa. En cambio, cada empleado, sin saberlo, señalaba hacia una misma verdad incómoda. Desde que Ivy Bennett había dejado de ayudar más allá de sus responsabilidades asignadas, todo había empezado a desmoronarse. Esa revelación inquietó a Dante mucho más de lo que esperaba. Él jamás le había pedido a Ivy que coordinara los departamentos, jamás la había ascendido, jamás le había dado autoridad adicional. Y sin embargo, de alguna manera, toda la casa había dependido de sus esfuerzos invisibles. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera notado? Esa tarde, la encontró doblando toallas frescas fuera del ala de huéspedes. Ella trabajaba en silencio, como siempre. A Ivy. Ella se dio la vuelta. Señor. He hablado hoy con varios jefes de departamento. Ella permaneció en silencio. Todos parecen extrañar algo. Una sonrisa suave apareció en su rostro. Estoy segura de que todos se acostumbrarán a la nueva rutina. ¿Eso es lo que crees? Creo que la gente es capaz de adaptarse. Dante la observó con atención. ¿Eras infeliz aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. No. ¿Te he tratado injustamente? Ella lo miró, genuinamente confundida. Nunca. Entonces, ¿por qué siento que te he fallado? Por primera vez, una emoción cruzó el rostro de Ivy. Bajó la mirada. Usted siempre me ha tratado con respeto. Y, sin embargo, ella tomó una respiración lenta. A veces el respeto no basta, si la gente solo ve lo que haces, y nunca lo que en silencio cargas. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. Lo siento. Con permiso. Hizo una reverencia cortés y se alejó antes de que él pudiera hacer otra pregunta.
Esas palabras se quedaron con Dante mucho después de que ella desapareciera. Esa noche, sin poder dormir, recorrió los terrenos de la propiedad. Cerca del invernadero, notó al anciano jefe de jardinería podando rosales bajo la luz de la luna. El viejo había servido a la familia Morelli por más de 30 años. Si alguien entendía el alma de esa propiedad, era él. Dante se acercó en silencio. ¿Conoces a Ivy desde hace mucho tiempo? El jardinero asintió. Desde su primera semana. Dime algo con honestidad. El anciano apoyó ambas manos sobre las tijeras de podar. ¿Qué pasó mientras estuve fuera? Durante varios largos instantes, solo se escuchó el sonido del viento nocturno en el jardín. Finalmente, el jardinero habló. Señor, he enterrado amigos. He visto a esta familia sobrevivir guerras entre hombres poderosos, pero jamás había visto a esta casa tan avergonzada. Dante sintió que el corazón se le desaceleraba. ¿Avergonzada de qué? Los ojos del anciano se humedecieron. La señorita Sterling le cortó el cabello a Ivy. El mundo pareció detenerse. ¿Hizo qué? ¿Frente a todos? La voz del jardinero tembló. Su abuela siempre decía que la dignidad de una persona jamás debía arrebatarse frente a testigos. La señorita Ivy nunca lloró. Ella misma terminó de cortarse el resto. Y al día siguiente volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Dante miró fijo hacia la oscuridad. Su expresión permaneció perfectamente serena. Solo la tensión en su mandíbula revelaba la tormenta que llevaba dentro. El jardinero continuó, en voz baja. Ella no nos castigó, señor. Simplemente dejó de darnos gratis todo lo que nos había estado dando. Un largo silencio siguió. Cuando Dante finalmente habló, su voz era casi aterradoramente serena. Gracias. El jardinero asintió. Mientras Dante se dirigía hacia la mansión, cada miembro de su equipo de seguridad se apartó por instinto. Habían visto a su jefe enojado antes. Lo habían visto ser despiadado. Pero casi nunca lo habían visto en silencio. Porque todos los que conocían a Dante Morelli entendían una cosa, sus decisiones más silenciosas siempre eran las más devastadoras. Y antes de que pasara otro día, toda la propiedad Morelli sería testigo de una de esas decisiones desplegándose frente a sus propios ojos. 2 días después, todos los empleados de la propiedad Morelli recibieron una invitación inesperada. Dante Morelli organizaba el banquete anual de agradecimiento a la propiedad. La celebración solía honrar la lealtad y el esfuerzo del personal doméstico. Pero este año, el evento no había sido programado con anticipación. Su repentino anuncio despertó una curiosidad silenciosa por toda la mansión. Vanessa, sin embargo, lo interpretó de otra manera. De pie frente a un espejo de cuerpo entero mientras las asistentes ajustaban su vestido de noche esmeralda, sonrió con satisfacción. Seguramente Dante quería celebrar el éxito de su gestión de la propiedad. Tal vez, pensó, por fin la presentaría en público como la futura señora Morelli. Jamás se imaginó que la velada había sido organizada por una razón completamente distinta. Al atardecer, el gran salón de baile brillaba bajo los candelabros de cristal. Largas mesas rebosaban de platillos elegantes preparados por los mejores chefs de la propiedad. Las amas de llaves se sentaron junto a los jardineros. Los choferes reían con los contadores. Los oficiales de seguridad compartían anécdotas con el personal de cocina. Era una de esas raras noches en las que las jerarquías desaparecían. Solo Vanessa notó un detalle fuera de lugar. En lugar de sentarse junto a Dante en la mesa principal, la habían sentado a una silla de distancia. El lugar junto a Dante permanecía vacío. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Tal vez era una sorpresa. Cuando todos se sentaron, Dante se puso de pie despacio. El salón quedó en silencio de inmediato. Recorrió con la mirada cientos de rostros familiares. Muchos habían trabajado para su familia durante décadas. Algunos lo habían visto crecer, de un joven callado a uno de los líderes de la mafia más poderosos de la costa este. Esa noche, sin embargo, habló no como jefe, sino como cabeza de familia. Durante muchos años creí que esta propiedad funcionaba gracias a la disciplina. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Los empleados intercambiaron miradas de desconcierto. Dante continuó. Descubrí hace poco que alguien ha estado cargando responsabilidades que jamás aparecieron en ningún contrato. Su mirada recorrió despacio la sala hasta detenerse en Ivy. Ella estaba sentada en silencio, cerca de las mesas del centro, deseando claramente que ninguna atención cayera sobre ella.
Entonces Dante hizo una sola pregunta. ¿Quién aquí ha sido ayudado alguna vez por Ivy Bennet? El silencio llenó el salón de baile. Por un instante, nadie se movió. Entonces la señora Carter se puso de pie despacio. Ella me ayudó después de que mi esposo falleciera. No podía volver al trabajo. Ella terminó en silencio la mitad de mis tareas durante casi un mes, sin pedir reconocimiento. Otra silla rechinó contra el piso. El chef principal se levantó. Cuando mi hijo estuvo hospitalizado, la señorita Ivy preparaba mi inventario matutino cada día antes de que yo llegara, para que pudiera pasar más tiempo con mi familia. Un chofer se levantó después. Ella me recordó mi aniversario de bodas. Yo lo habría olvidado. Un jardinero se puso de pie. Ella nos llevaba agua durante cada ola de calor del verano. Después, un guardaespaldas. Ella siempre preparaba sándwiches antes de los turnos nocturnos de seguridad. Otro. Y otro más. Amas de llaves, personal de lavandería, recepcionistas, choferes, floristas, electricistas, equipos de mantenimiento, asistentes administrativos, capós veteranos. Incluso el médico de la propiedad se levantó despacio de su silla. En cuestión de instantes, casi todo el salón estaba de pie. Docenas y docenas de personas. Dondequiera que Dante mirara, los empleados permanecían de pie con una silenciosa gratitud en los ojos. Solo una persona seguía sentada. Vanessa. Miraba a su alrededor, atónita. ¿Cómo podía una criada inspirar tanta lealtad? Dante dejó que el silencio se asentara. Luego se alejó de la mesa principal. En lugar de acercarse a Vanessa, se detuvo junto a Ivy. Ella instintivamente empezó a ponerse de pie. Él le hizo un gesto suave para que permaneciera sentada. Me dijeron, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que toda la sala escuchara cada palabra, que era solo una criada. Hizo una pausa. Se les olvidó decirme que has sido tú quien ha mantenido unida a esta familia. Las lágrimas llenaron de inmediato los ojos de Ivy. Bajó la cabeza, abrumada por una atención que había pasado toda la vida evitando. Dante se dirigió al personal reunido. No noté a la persona que protegía este hogar mientras yo protegía todo lo de afuera. Por eso, le debo una disculpa a Ivy Bennet. El hombre más temido de la costa este inclinó la cabeza. No de manera dramática. No como símbolo. Con sinceridad. Jadeos recorrieron el salón de baile. Vanessa se puso de pie de un salto. Dante, no puedes hablar en serio. Ella es una empleada. Él la miró con calma. No. Es familia. Vanessa rió con amargura. Entonces, ¿eliges a una criada por encima de tu prometida? Elijo el carácter por encima de la crueldad. La expresión de ella se endureció. Solo era cabello. Los ojos de Dante se volvieron fríos. No. Era dignidad. Humillaste a una empleada leal frente a testigos. Abusaste de tu autoridad para satisfacer tus celos. Si le puedes hacer eso a la persona más vulnerable de esta casa, algún día se lo podrías hacer a cualquiera. La sala quedó completamente inmóvil. Dante se llevó la mano al bolsillo del saco. Despacio, sacó el anillo de compromiso que Vanessa le había dado durante su anuncio formal, meses atrás. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, entre ambos. Nuestro compromiso termina esta noche. El rostro de Vanessa palideció. ¿Destruirías la alianza de nuestras familias por ella? No, respondió él en voz baja. Tú misma la destruiste. Los guardias de seguridad se acercaron con respeto. No porque Dante ordenara que sacaran a Vanessa, sino porque ella ya no pertenecía a la cabeza de la familia Morelli. Sin decir una palabra más, ella tomó su bolso y caminó hacia las puertas del salón. Nadie la detuvo. Nadie la defendió. Por primera vez en su vida, el dinero y la influencia no podían comprar el respeto. Cuando las puertas se cerraron tras ella, la sala permaneció en silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. La señora Carter. Después otro. Y otro más. En cuestión de segundos, el salón de baile estalló en aplausos atronadores. No para Dante. Para Ivy. Ella se cubrió el rostro, incapaz de contener las lágrimas que se había negado a derramar días antes. No eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de finalmente sentirse vista. Cuando los aplausos se calmaron, Dante se dirigió al personal una vez más. A partir de hoy, estableceremos un consejo de liderazgo de la propiedad. Se asegurará de que la contribución de nadie vuelva a ser ignorada.
Miró hacia Ivy. Me gustaría que supervisaras el bienestar del personal y las operaciones de la casa. El puesto es tuyo si lo aceptas. Ivy lo miró, incrédula. Yo solo soy una criada. Una voz suave respondió antes de que Dante pudiera hacerlo. La señora Carter sonrió entre lágrimas. No, querida. Tú nunca fuiste solo una criada. Tú fuiste la razón por la que este lugar se sintió como un hogar. Todo el salón asintió de acuerdo. Pasaron los meses. El ambiente dentro de la propiedad poco a poco regresó a la normalidad. Solo que esta vez era más fuerte. Los departamentos se comunicaban abiertamente. Los empleados recibían el reconocimiento adecuado. Ya nadie tenía que cargar solo con pesos invisibles. Los nuevos empleados a menudo sonreían con sorpresa cuando la elegante mujer que los recibía durante la orientación se presentaba. Soy Ivy. Si alguna vez necesitas ayuda, por favor pregunta. Muchos descubrieron después que, antes de cada gran reunión familiar, evento de caridad, recepción diplomática o celebración importante, Dante pedía una sola opinión antes de tomar su decisión final. La de Ivy. No porque ella tuviera poder, sino porque entendía a las personas. Una tranquila tarde, caminaron juntos por los jardines de la propiedad, donde las flores de primavera florecían bajo el cálido sol. Dante se detuvo junto a la vieja fuente de piedra. Quería decirte algo. Ella sonrió con dulzura. Lo sé. Lamento no haber visto la verdad mucho antes. Ivy miró hacia las rosas que se mecían suavemente con la brisa. Mi abuela solía decirme que la bondad no pierde su valor solo porque la gente no la nota. Lo miró a los ojos. No te enamoraste de mí por mi cabello. Finalmente me viste porque dejé de esconderme detrás de él. Dante extendió la mano con cuidado, dándole toda la oportunidad de apartarse. En cambio, ella puso su mano sobre la de él. Debí haberte visto mucho antes que eso, susurró él. Juntos, siguieron caminando bajo el cielo del atardecer, ya no como el jefe de la mafia y una criada, sino como dos personas que habían descubierto que un amor construido sobre la admiración podía sobrevivir cualquier humillación, que el respeto ganado a través del sacrificio silencioso siempre superaría al poder obtenido a través del miedo, y que el corazón más fuerte de cualquier hogar era, con frecuencia, el que había pasado años sin pedir nada a cambio. Detrás de ellos, la propiedad Morelli quedó en paz una vez más. No porque una sola mujer cargara en silencio con las cargas de los demás, sino porque su fuerza silenciosa finalmente había inspirado a toda una familia a cargarlas juntos.